El gobierno federal de Estados Unidos llega a su techo de deuda de 31,46 trillones de dólares. Esta es la cantidad máxima que el Tesoro puede pedir prestado para cumplir con sus obligaciones financieras. Ahora estamos en el nivel más alto de deuda sobre el PIB desde la Segunda Guerra Mundial. Desde enero, cuando se llegó a este nivel máximo, Jamie Yellen, el secretario del Tesoro, ha estado utilizando medidas extraordinarias para mantener la calma, mantener el gobierno en funcionamiento y ha estado moviendo efectivo y también parando algunas inversiones. Si las cosas no se resuelven para este 2023, podríamos incluso llegar a ver el incumplimiento de los pagos de deuda del gobierno de los Estados Unidos. Ahora se ha propuesto un nuevo acuerdo en el que se permite suspender el límite de deuda de 31,4 trillones de dólares hasta enero de 2025. Esto le da al Departamento del Tesoro la libertad de pedir prestado tanto dinero como necesite para pagar las cuentas de la nación durante ese periodo de tiempo. En el corto plazo alivia la situación y ya se ha hecho múltiples veces en el pasado, pero el escenario sigue siendo muy preocupante y peligroso a largo plazo. Alguien quien tiene bastante que aportar a este tema es Ray Dalio, el multimillonario inversor y fundador de Bridgewater Associates, el cual ha advertido en un post de LinkedIn que, aunque es probable que el gobierno estadounidense evite el primer impago de deuda de su historia, la falta de una contención efectiva del gasto augura grandes problemas en el futuro y anticipa un colapso financiero desastroso. De hecho, en el canal ya hemos visto la teoría de los ciclos económicos de Ray Dalio y en este esquema en el que Ray Dalio resume el ascenso y la caída de cualquier orden mundial, pues si nos fijamos, Ray Dalio no ha ido mal encaminado, ya que veníamos de una época de impresión de dinero y crédito, después hemos visto revoluciones y guerras y ahora estaríamos en el último paso antes del nuevo orden mundial, una reestructuración política y de deuda. En este vídeo vamos a analizar de dónde proviene esta situación, cómo nos encontramos en el momento actual y cuáles son las consecuencias y alternativas que se pueden dar en el futuro. Por todo este contenido tan solo te pido que te suscribas aquí debajo activando las notificaciones para apoyar a este canal y a esta comunidad que estamos creando entre todos de inversores particulares y privados. Como veremos a lo largo del vídeo, hay muchas economías en una situación muy complicada de deuda y en muchos casos es a causa de un gran déficit fiscal. Parece que los impuestos no son suficientes. Y esto nos toca muy de cerca, sobre todo a los inversores como nosotros, que pasamos por Hacienda en esta época del año y tenemos que hacer malabares con el broker y el Excel. Los impuestos los seguiremos pagando, pero antes de seguir con el vídeo, quiero ayudaros con vuestra declaración, que si ya duele hacerla, pues encima ahora ya queda poco para el día 30 de junio, que es la fecha límite de presentación. Por ello, os presento TaxDown, la herramienta más sencilla para declarar inversiones. Ni cálculos horribles ni Excels. Te lo hace de manera online y segura y encima está integrada con todos los brokers. Solo tienes que registrarte desde su web o app y responder unas preguntas cómodamente en 15 minutos para tener tu resultado hecho y presentado con revisión y sin errores. Tienes 3 planes para inversores en función de lo que busques. El plan Pro para hacerlo más por tu cuenta, el Live con resolución de dudas al momento y el Full si te quieres desentender del todo. Además, tienen un equipo de asesores especializados en la declaración de inversiones y conocen todos los tipos de activos financieros. Así que os dejo el link aquí arriba y en la descripción y con mi código ADRIANRIVERO tendréis un descuento muy especial. Empezamos viendo aquí los ingresos del gobierno y su composición, proviniendo la mayoría del ciudadano americano y de los impuestos de seguridad social. Esto financia obviamente los gastos que tenga el propio gobierno. Sin embargo, cuando gastas más de lo que generas, como es el caso americano, que vive en un déficit fiscal desde 2001, pues el gobierno necesita financiar esa parte que le queda con deuda. Específicamente lo consiguen con los bonos del gobierno. Esta deuda en los últimos 100 años ha crecido a un 5,7% ajustado por la inflación. Y como podemos ver, aunque la mayoría está en manos de ciudadanos e instituciones estadounidenses, muchos otros países a nivel mundial atesoran deuda americana, como el Reino Unido con un 8,9%. Cuando usas deuda para financiar esta situación, tienes lo que llamamos un techo de deuda límite que no puedes sobrepasar.
Es un límite legal establecido por el Congreso de los Estados Unidos sobre la cantidad total de dinero que el Tesoro puede pedir prestado para financiar las actividades del gobierno. El concepto de techo de deuda surgió por primera vez en 1917, durante la Primera Guerra Mundial. Antes de este punto, el Congreso tenía que aprobar cada emisión de deuda individualmente. Sin embargo, para financiar el esfuerzo bélico, el Congreso decidió autorizar al Tesoro a emitir bonos de guerra hasta un cierto límite, creando el primer techo de deuda. Desde entonces, el límite de deuda se ha aumentado hasta 100 veces. Y aunque al principio esta era una herramienta para combatir o controlar el gasto, en los últimos años, en las últimas décadas, se ha convertido en un punto de negociación político. Cuando el gobierno federal alcanza su límite de endeudamiento, se encuentra en una posición de suspensión de la deuda. Durante este tiempo, el Tesoro no puede emitir nueva deuda y debe confiar en los ingresos fiscales entrantes y en las medidas extraordinarias para pagar sus obligaciones. Si Estados Unidos tiene un déficit fiscal y sobrepasa el techo de deuda y no puede emitir más, podemos llegar a un punto en el que no puedan cumplir con sus obligaciones financieras, lo que sería un incumplimiento de la deuda. Aunque este escenario nunca se ha producido y no sabemos si se dará, si se diera sería algo catastrófico, teniendo en cuenta que el bono de los Estados Unidos es considerado como la inversión más segura del mundo, a lo que muchos llaman el risk-free rate, es decir, la referencia a tener en cuenta para el activo libre de riesgo. Y esto obviamente también tendría una afectación en los mercados y la renta variable. Durante la crisis del techo de deuda de 2011, por ejemplo, el S&P 500 cayó más del 17% en un periodo corto de tiempo, en concreto 2 semanas, debido a esas preocupaciones de los inversores sobre el posible incumplimiento de la deuda de Estados Unidos. Además, la agencia de calificación crediticia Standard & Poor's rebajó la calificación de deuda soberana de Estados Unidos por primera vez en la historia, lo que añadió aún más presión a los mercados financieros. La última vez que se aumentó ese techo de deuda fue en 2021 en 2,5 billones de dólares. Y en un futuro próximo podríamos ver esa posibilidad de que llegáramos a un incumplimiento de deuda. Aún así, también es cierto que el coste de la deuda ha estado en los últimos años por debajo de la media americana, ya que la última década hemos tenido bajos tipos de interés y entonces esta ha sido del 2,07%. De hecho, el ratio de intereses pagados por el gobierno partido el propio ingreso que tiene el gobierno se ha mantenido estable e incluso por debajo del nivel de los años 2000. Vemos que en 2022 ha sido de un 9,7% y en el año 2000 era del 11%. Esto teniendo en cuenta que la deuda sobre el PIB ha doblado su tamaño. Ahora sí es cierto que en los últimos meses los tipos de interés han subido mucho. Y aunque han aumentado en 450 puntos básicos, es decir, un 4,50%, tenemos al bono americano dando un tipo de interés algo más bajo, del 3,7%. Son niveles más bajos que antes de la crisis del 2008. Pero obviamente un aumento de los tipos de interés podría tensar más las cuerdas y esta situación. Como hemos dicho, el incumplimiento de pago de los Estados Unidos podría crear estragos a nivel mundial. Además, la solvencia de Estados Unidos ha impulsado durante muchos años la demanda de dólares estadounidenses, lo que contribuye a su valor y a su estatus de moneda reserva a nivel mundial. Cualquier golpe de confianza a los Estados Unidos, ya sea por parte del incumplimiento de deuda o simplemente por la incertidumbre, sería también un gran golpe para el dólar, ya que muchos inversores podrían empezar a vender y desconfiar de esos bonos estadounidenses y por lo tanto debilitar la propia divisa. De hecho, más de la mitad de las reservas mundiales de divisas se mantienen en dólares estadounidenses, por lo que una disminución repentina en el valor de la moneda podría afectar al mercado de bonos del tesoro. Mientras los países de bajos ingresos muy endeudados luchan por pagar sus deudas soberanas, un dólar más débil podría encarecer relativamente las deudas denominadas en otras monedas y amenazar con llevar a algunas economías emergentes a una crisis de deuda. El 19 de enero Estados Unidos alcanzó su límite legal de deuda y ahora las soluciones que están imponiendo se agotan y Estados Unidos no podrá pedir más préstamos y técnicamente dejará de pagar su deuda. Como hemos visto al inicio, el acuerdo actual que se ha propuesto es el de suspender el límite de endeudamiento hasta enero de 2025. Y suspender el límite de deuda por un periodo de tiempo es diferente a establecerlo en un nuevo nivel, porque le da al Departamento del Tesoro esa libertad de pedir prestado tanto dinero como necesite para pagar las cuentas de la nación durante ese periodo de tiempo, más unos meses después de alcanzar el límite. Según la nueva legislación, el límite de endeudamiento se fijará en el nivel que haya alcanzado cuando finalice esta suspensión, y este problema
como siempre, pasará a ser del próximo presidente. Aquí podemos ver cómo los inversores están descontando un gran riesgo de quiebra en Estados Unidos al aumentar drásticamente los swaps de incumplimiento crediticio por encima de la crisis de deuda de 2011 y de 2013. Aquí pasamos a ver lo que comenta Ray Dalio y dice: aumentar el límite de la deuda de la forma en que el Congreso y los presidentes lo han hecho repetidamente, y lo más probable es que lo hagan esta vez, conducirá finalmente a un colapso financiero desastroso. Dalio aquí comenta que el dinero, el crédito y las fuerzas económicas y políticas tienen una elevada correlación cuando hablamos de este problema de deuda. Por ello, él se ha centrado en analizar la situación política. Comenta que hoy en la sociedad existen tres tipos de perfiles políticos: la persona de extrema derecha, la persona de extrema izquierda y la persona moderada bipartidista. Y dice lo siguiente: soy un tipo moderado bipartidista que no se esconde, porque creo firmemente que cualquiera de los extremos, tanto derecha como izquierda, intentan imponer sus puntos de vista a los demás y no funciona. Solo intensifican el conflicto, lo que conducirá a una especie de guerra civil que dejará claro quién tiene el poder de determinar lo que se hace. Y como hemos dicho anteriormente, él ya está viendo esta fase de reestructuración, tanto política como de deuda, antes de ver un nuevo orden mundial. Por lo tanto, el inversor cree que necesitamos una reforma bipartidista para solucionar esta situación y ponernos en el camino correcto a nivel financiero, económico, social y político. Dalio explica que esto es así por lo que ya hemos comentado, que se ha estado gastando más de lo que se ingresa y financiarlo con deuda puede ser un problema. Lo que hemos estado haciendo durante mucho tiempo es fácil, placentero y no es sostenible. No es posible porque aumentar los activos y pasivos de deuda a un ritmo más elevado que los ingresos hace que no puedas pagar una tasa de interés real lo suficientemente alta y atractiva para estos acreedores y prestamistas que mantienen los activos de deuda, sin dejar, por otro lado, de tener una tasa que es muy elevada por la otra parte, es decir, por parte de los prestatarios y de los deudores, los cuales no pueden llegar a hacer frente a esos tipos de interés. Cuando los activos y pasivos de deuda alcanzan el punto en que la cantidad de deuda vendida es mayor que la cantidad de deuda que los compradores quieren comprar, los bancos centrales se enfrentan a una elección. Ray Dalio comenta que 1. Puedes dejar que las tasas de interés suban para equilibrar la oferta y la demanda, lo que está aplastando a los deudores y a la economía, la está resintiendo. Y 2. Imprimir dinero y comprar la deuda, lo cual es inflacionario y motiva a los tenedores de deuda a venderla, lo cual desequilibra la balanza. En cualquier caso, Ray Dalio comenta que esta situación es como cuando vivimos una quiebra financiera bancaria, como la de 2008 que provocó una cadena. Pero en este caso, los bonos del gobierno sería el activo que se vende y esa corrida bancaria sería una corrida contra el Banco Central. El inversor anuncia que estamos llegando a un punto en el que la oferta de bonos será muy superior a su demanda y que por lo tanto el Banco Central se verá obligado a imprimir billetes y a comprar bonos. Y esto sería una venta de bonos del gobierno que pondría al Banco Central en esa posición insostenible que acabo de describir. Además, Dalio comenta que incluso la mera posibilidad de incumplimiento puede dañar la confianza en la capacidad de Estados Unidos para pagar sus deudas en el futuro. Esto podría aumentar los costes de endeudamiento para el gobierno de Estados Unidos, lo que a su vez podría llevar a tasas de interés más altas para los consumidores y las empresas. Y aquí las alternativas que propone Ray Dalio sobre lo que realmente se podría hacer para solucionar este problema. Dice claramente que se necesita un plan bipartidista inteligente para solucionar la situación. Creo que hay que reformar el sistema. Dalio comenta que zanjar esta cuestión en unas pocas reuniones y pasar a una respuesta expeditiva, como se ha hecho 78 veces antes, no arreglará nuestros problemas y acabará conduciendo a un resultado terrible. Los ejemplos recientes más cercanos fueron así, como el plan Simpson-Bowles de 2010 y el comité formado en 2011 después de las negociaciones sobre el techo de la deuda entre Obama y Boehner. Ambas comisiones bipartidistas no lograron llegar a los acuerdos requeridos sobre cómo reducir el déficit y todavía tenemos los mismos problemas más de una década después, solo que peores. Esos fracasos son malos precedentes, pero no hay otro buen camino alternativo para abordar el problema de la deuda que un bipartidista inteligente. Finalmente, Ray Dalio comenta: el medio necesita superar a los extremos. ¿Creo que estas cosas sucederán? No creo que sea probable. El camino más probable es que haya un gran choque entre estas fuerzas. Espero que te haya gustado mucho este vídeo. Recuerda que te puedes suscribir aquí debajo dejando un gran like para apoyar todo el contenido y trabajo que hay detrás de cada vídeo y también a la comunidad que estamos creando entre todos de inversores particulares. Te dejo aquí el vídeo explicando la teoría de los ciclos económicos de Ray Dalio
que por el momento todo se está cumpliendo como él predecía, y también siempre recuerda invertir con cabeza.